comienza en casa. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, miren, todo comienza en casa. ¿Por qué? Porque la educación de los hijos empieza en ese lugar, ¿verdad? En la familia, en la casa. Mucha gente a veces se queja, ¿no? Del gobierno, se queja del gobierno, que porque el gobierno hace esto, que porque el gobierno hace lo otro. A veces llevamos a nuestros niños a la escuela y decimos, no, pues es que la maestra no puede educar a nuestros hijos y todo eso, pero eso es lo que nosotros vamos a estudiar, la familia, el hogar. Entonces, ¿por qué nos vamos a enfocar en eso? ¿Para qué? Pues para que en nuestra familia reine ahí la presencia de Dios. Todos, desgraciadamente, cuando no conocemos de Cristo, tomamos muchas malas decisiones, pero no, mientras hay vida, hay momento de enderezar esos caminos. Entonces es lo que nosotros vamos a estudiar. Para comenzar, pues vamos a ver, en la familia, pues comienza con el matrimonio, ¿verdad? Entonces Dios instituyó el matrimonio desde el libro de Génesis, el libro de los principios, el principio de... Él ahí nos habla acerca del matrimonio. Pero primero, para un matrimonio, para que sea un matrimonio fuerte, primero vamos a ver en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. En un matrimonio, en una familia donde no hay amor, pues ahí hay un fracaso total. Entonces vamos a ver aquí el concepto del amor en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Esto es lo que tenemos que ver primeramente para poder fundamentar una familia. El amor, debemos de saber el concepto del amor que Dios nos da. Cuando ya lo tengan, me avisan. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Amén. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Ese es el concepto de amor que nos da la Biblia. Ahorita, por decir, muchos de nosotros pues ya estamos casados, ¿verdad? Pero hay muchos otros, hay jóvenes que aún no. Entonces, para que un matrimonio funcione, primero debemos de entender el concepto del amor, para que podamos edificar ahí una familia, un matrimonio. Entonces aquí nos dice, cuando el amor es sufrido, siempre que uno ama va a sufrir, siempre va a sufrir. ¿Por qué? Porque aunque las cosas estén bien en su matrimonio, dice, cuando ustedes se casan, le dice, no, hasta que la muerte los separe. Y ese es cuando la muerte separa un matrimonio que tiene amor, pues la persona que queda, pues va a sufrir. ¿Por qué? Porque ama. Por eso nos dice, el amor es sufrido. Cuando nosotros amamos, pues sufrimos. Después dice, es benigno, es bueno amar. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, o sea, el amor no es presumido. Dice, no se envanece. El amor no debe de ser vacío. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando alguien sienta un amor así, porque tiene amor así por una persona, entonces sí cásese, porque su matrimonio va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí está el concepto del amor, bíblicamente, lo que Dios nos está dando para poder mantener un buen matrimonio, una buena familia. Entonces aquí, eso es lo que yo quería que vieran. Aquí comenzamos a poner los cimientos en la familia, en el matrimonio. Primero es el amor. Amén. Ya después, bueno, pues sí, gloria a Dios, encontré una persona que me ama de esa manera y yo la amo de igual manera. Vamos a casarnos. Ya se casan la persona. Ahora, ¿qué dice? Tenemos que entender que el matrimonio fue constituido por Dios desde el Génesis. Él lo instituyó desde un principio. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Aquí vamos a los principios, al principio de que Dios nos está mandando. Génesis 2,
versículo 18. Bueno, aquí nos habla un poco acerca de la creación. Acuérdense que Dios dice la palabra que formó del polvo de la tierra al hombre, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el versículo 18, Génesis 2:18, dice Dios así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Le va a hacer una ayuda idónea, una ayuda ideal para él, algo que él necesita, él se lo va a dar. Entonces, aquí, fíjense, él dice primero, Dios es el que habla y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay muchas personas que son madres solteras, hay muchas personas que son padres solteros, ¿verdad? Y les ha costado demasiado sacar adelante a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque le falta la ayuda idónea. Le falta. La mujer, si por decir una mujer soltera, una madre soltera, pues tiene que trabajar para llevar el alimento a sus hijos, pero mientras la mamá tiene que ir a trabajar, ¿quién cuida a los hijos? Allí no hay quien cuide a los hijos. Entonces, como no hay quien cuida a los hijos, pues el enemigo tiene todo dispuesto para atacar a esos hijos, a esos jóvenes, a esos niños, ¿verdad? Entonces, por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Lo mismo pasa con si un papá soltero, pues él tiene que trabajar. Y los hijos crecen, pues crecen mal. Desde ahí está el problema, ¿verdad? Pero todo, ¿por qué fue ese problema? Pues porque no supimos elegir a la persona correcta. No supimos elegir a la persona indicada desde un principio. ¿Por qué? Porque al esposo, a la esposa, pues nadie la escoge más que nosotros. Nosotros decimos a esta, yo la escojo para que sea mi mujer. Vamos muchas veces con la idea de que sea pues, para siempre, que eso es lo que Dios manda, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis 2, pero versículos 22 al 24, dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. No, les dije, 2, 22 y 24. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Ahí ya nos está diciendo, cuando nosotros elegimos a nuestra pareja, ya son una sola carne, ya no son dos, ya solamente son uno. Por eso tenemos que tener cuidado a quién elegimos como pareja. Aquí hay muchos problemas también cuando nosotros escogemos una pareja que está en yugo desigual, que no es igual a nosotros en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo mejor yo sí me voy a querer someter a lo que dice la palabra, pero como la otra persona no conoce de la palabra, pues no se va a someter, porque no conoce a Dios, no tiene un temor de Dios, no le interesa a Dios. Entonces, ¿cómo me va a amar si no ama a Dios primeramente? Todos desde niños sabemos cuál es el primer y más grande mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si yo amo a Dios, yo tengo que someterme a lo que Dios me dice a través de su palabra. Pero si yo no estoy sometido a la palabra, ni mucho menos a Dios, ¿cómo voy a guiar a mi pareja? Un ciego, ¿a dónde va a guiar a otro ciego? Ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que tener mucho cuidado antes de elegir a mi pareja. No, que yo lo convierto. No lo vas a poder convertir. No lo vas a poder convertir. El que va a transformar las vidas y las personas, los corazones, es Dios, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que de la costilla Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces aquí en el versículo 24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es lo ideal para un matrimonio. ¿Ya tomaste la decisión de casarte? Nosotros los varones tenemos la responsabilidad de nuestra familia, como cabezas de familia. ¿Te quieres casar? Pues ya tienes dónde meter a tu esposa. No hay con los padres, no con los suegros, no con los tíos, cuñados, no.
¿Por qué? Porque es un caos total. Tarde o temprano, por muy bien que se lleve la suegra y la nuera, va a haber problemas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí, que nos dice la palabra que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen que arreglar sus problemas, su familia, ya todo empieza en la casa. Si tienen para comer frijoles, gloria a Dios. Si tienen para comer carne, gloria a Dios. Tortillas con sal, gloria a Dios. Pero ellos verán. Y ahí es por eso dice, le haré ayuda idónea, una ayuda ideal que me va que me va a estar apoyando. Eso es lo que debe de hacer tanto el uno como el otro, apoyarse mutuamente. ¿Por qué? Porque el uno depende del otro. Pero no dejar fuera a Dios. No podemos dejar fuera a Dios de nuestra familia ni de nuestro matrimonio. Ahora, el matrimonio es para siempre. No puedo decir, no, pues yo ya escogí a mi esposo, ya escogí a mi esposa. Y ya después, no, pues no me cayó bien, le huelen los pies, mejor lo voy a dejar, ¿no? No. Ya cuando se despiertan, ahí ya el otro día, después de la noche de bodas, ya sale el verdadero yo, ¿verdad? Y dice, no, como que esto no era lo que yo pensaba, yo no era lo que yo creía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya le empezamos a ver defectos a la persona, pero nadie te la escogió. Tú lo escogiste, tú la escogiste. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos a nuestra pareja, ¿verdad? O sea, para que un matrimonio no fracase, tenemos que tener mucho cuidado con la pareja que estamos escogiendo. Y si ya estamos casados y ya la escogimos, pues pedirle a Dios que nos ayude a amar a nuestra pareja, así como desde un principio, cuando nos enamoramos de esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdame, vuelve, aviva ese fuego, ese amor que yo tengo con mi esposa, con mi esposo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan los divorcios. Cuando hay hijos ya por medio, ¿quiénes son los que sufren? Los hijos. Y los hijos muchas veces andan rodando de allá para acá, ¿y ellos qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen los niños? Ellos no pidieron al mundo ellos no pidieron a Dios venir al mundo, ellos no pidieron venir al mundo. Y ellos son los que sufren, ¿verdad? O sea, muchas veces, ahí cuando ellos están así, pues ¿qué es lo que pasa? El enemigo está al acecho. Y ve a los niños que andan de allá para acá. ¿Por qué? Porque los niños no se establecen en un lugar, ¿verdad? Y luego más cuando hay pleitos en casa. Ellos son testigos de esos pleitos. Pues los niños se trauman. Muchas veces pensamos que no pasa nada, no pasa nada. No, a lo mejor los niños no lo manifiestan de una manera, no, pero lo manifiestan de otra, se deprimen. Y si no, vean las calificaciones en su escuela, o son niños que están muy aislados. ¿Por qué? Porque están dañados. Lo peor de todo, que los que lo dañaron somos nosotros como padres. Eso es el problema. Entonces, si usted se va a casar, si usted va a elegir a su pareja, piense en todo esto. Este tema es para eso. Vamos a Mateo capítulo 19, del 4 al 6. Mateo 19, del 4 al 6. Amén. Dice así, Mateo 19, del 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. El matrimonio es para siempre. Por eso, cuando usted tome esa decisión de casarse, tenga en cuenta que es una decisión para siempre. ¿Por qué? Porque dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si por decir hay problemas en su matrimonio, usted que ya conoce la palabra de Dios, tiene que ver en dónde, cómo puede solucionar esos problemas.
¿Por qué? Porque Dios nos da esa sabiduría. Hay que clamarle a Dios y hay que pedirle a Dios que restaure nuestro matrimonio, que nos ayude a encontrar, a enmendar esos problemas que nosotros mismos, muchas veces nosotros mismos los causamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de comunicación. ¿Por qué? Porque si no nos gusta algo, no lo decimos, no lo quedamos. ¿Y eso qué pasa? Estamos empezando a guardar. Nosotros dice la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nosotros nos molestamos con nuestra pareja, muchas veces guardamos ese enojo. Y ese enojo se va a convertir en resentimiento. Y ese resentimiento se va a convertir en odio muchas veces. O puede hacer una raíz de amargura en nuestro corazón. Y ya después, en vez de amar a nuestra pareja, la odiamos. Ya nos cae mal, nada más con el verlo, ya va a llegar del trabajo, ya estoy conmigo, ya estoy en mi estómago que hasta se me retuercen mis tripas, ¿verdad? Pero todo ¿por qué? Porque no soltamos a tiempo o nos dejamos que ese enojo, ese odio hiciera una raíz en nuestro corazón. Entonces todo eso lo tenemos que ir desechando. ¿Sabes qué? Dice la palabra que tenemos que confesar nuestros pecados, decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues yo guardé odio, resentimiento en contra de mi esposo, de mi esposa. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a limpiar el corazón y volvamos a lo mismo, a tener ese amor por nuestra pareja. Entonces por eso les digo, aquí el matrimonio es para siempre, no que ya me cayó mal, ya carta de divorcio, ¿no? No, ¿por qué? Porque ahí nos damos cuenta, ahí estamos siendo cobardes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a luchar. No estamos dispuestos a luchar por remediar nuestro matrimonio. Nos vamos a la fácil, ¿no? No, pues ya mejor nos divorciamos y cada quien por su lado. ¿Y después qué va a pasar? Te vas a volver a casar con otro, y luego con otro, y luego con otro. ¿Por qué? Porque el problema no está en las personas, está en ti. No son las parejas, muchas veces eres tú la del problema, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros tenemos que ver, tenemos que entender, tenemos que cambiar. Por eso es que le decimos a Dios, cámbiame, transfórmame, quita de mí lo que no te agrade. Por eso, ¿por qué? Porque Él nos va a ir moldeando, Él nos va a ir formando, pero siempre y cuando tú te dejes formar, porque si no te dejas formar, siempre vas a ser la misma persona, aunque tengas mucho conocimiento de la palabra, aunque sirvas en la iglesia, aunque tú estés en tu casa de Dios, pero si tú no dejas que el Señor haga su voluntad en tu vida, tú vas a seguir igual. Tu corazón no va a cambiar, tu mentalidad no va a cambiar. Entonces ahorita nosotros estamos aquí para aprender de la palabra, pero sobre todo ponerla en práctica. ¿Amén? Entonces imagínense, en el matrimonio la pareja y tú son un equipo. Ya son dos, somos un equipo. Tenemos que jalar para el mismo lado. Tenemos que remar para el mismo lado. ¿Por qué? Porque si no estamos en el mismo sentir, uno va a remar para un lado y el otro va a tirar para el otro lado y pues imagínense ¿a dónde vamos a llegar? A ningún lado. No se va a mover, ¿verdad? Como si fuera una lancha, por decirlo así. ¿Se han ido a Chapultepec a remar allá las lanchas, no? Bueno, si uno rema para un lado y el otro rema para el otro lado, pues la lancha no se va a mover. Entonces tienen que estar de acuerdo, tienen que estar en un mismo sentir para que remen para el mismo lado y entre dos la lancha va a avanzar más rápido. ¿Amén? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver, tienen que pensar. Ahora, si ustedes, imagínense, si ustedes meten a Dios en su matrimonio, pues va a estar más fuerte su matrimonio. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Amén. Vean lo que nos dice la palabra, Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Amén. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero,
pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se le calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Bueno, aquí nos dice, ¿no? Nos dice que el matrimonio pues es bueno, somos un equipo, ya quedamos que el esposo y la esposa son un equipo. Ahora, ¿qué dice? Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si cae uno o uno está mal, el otro está ahí para ¿cómo se dice? Para respaldarlo, para ayudarlo a levantar. Y luego dice, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Imagínense, sí se puede levantar, pero le va a costar más trabajo. Le va a costar más trabajo levantarse. Versículo 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cualquier problema, entre dos es más fácil llevarlo que uno solo. Luego dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué dice cordón de 3 dobleces no se rompe pronto? Si el matrimonio son dos, pero en medio siempre tiene que ir Dios. Dios tiene que sostener la mano del esposo y la mano de la esposa. Él es el centro, Él debe de ser el centro del hogar. Él debe de ser el centro de la familia para que tu familia esté fuerte. Para que aunque venga el enemigo y el enemigo te ataque, no te caigas ni tú ni tu pareja, sino que el Dios Todopoderoso mantenga y sostenga esa familia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que pensar, que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Están más fuertes, 3 son más fuertes, ya no 2 sino 3. ¿Y 3 por qué? Porque Dios va a estar en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia. Él va a ser el centro de tu hogar. ¿Amén? Amén. Entonces miren, el varón es la cabeza de la familia. Nosotros tenemos mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos va a rendir cuentas. A ver, ¿qué hiciste primeramente con tu vida que yo te presté? ¿Qué hiciste? No, pues hice una familia. ¿Y cómo está tu familia? Ah, pues ahí ya voy a rendir cuentas de mi familia, ¿verdad? Entonces, vean aquí, vamos a ir a Proverbios capítulo 18, está atrasito. Proverbios 18, versículo 22. Entonces quedamos que el varón es la cabeza de familia, es el responsable de su familia. Proverbios 18, 22. Aquí viene la bendición de Dios para el varón. Amén. Proverbios 18, 22 dice así: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es una bendición para el varón. Todo varón que ya encontró a su esposa, que ya tiene a su esposa, es una bendición de Dios. Dice, el que haya esposa, halla el bien. Dice, y alcanza la benevolencia de Jehová, alcanza la buena voluntad de Dios. Dios ya te dio una esposa para que tú la cuides, para que tú la sustentes, para que tú la protejas. Entonces eso es lo que nosotros, es más responsabilidad para el varón. ¿Por qué? Porque vean, o sea, dice, el que haya esposa, haya el bien. ¿Verdad? Entonces nosotros como varones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar a nuestra esposa, tenemos que valorar a nuestra esposa, porque muchas veces el varón, ¿qué es lo que hace? Nada más con el simple hecho de ir a trabajar, piensa que ya se merece todo cuando llega a casa. Y eso no es así. Ya vimos que es una ayuda idónea, mas no una sirvienta, mas no va a estar a mi disposición a la hora que yo quiero. ¿Por qué lo digo esto? Porque por eso muchos matrimonios fracasan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces uno con el simple hecho de llegar y dar un gasto, ya hicimos todo. Y no es así. Tenemos un trabajo, ¿por qué? Porque desde el Génesis nos dice, con el sudor de tu frente vas a comer el pan todos los días de tu vida. Pero en casa es otra cosa, en tu familia es otra cosa. Tú tienes que ayudar a tu esposa en tu casa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué? Porque ya dijimos que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto.
Pero imagínense, pues entonces, si el cordón de 3 dobleces nada más lo dejo en 2, Dios y mi esposa, porque conmigo no cuenten porque yo tengo muchas cosas que hacer en otro lado, ¿verdad? No, no es así. Tenemos que estar ahí para ayudarnos uno al otro. ¿Por qué? Porque nada más voy a permitir que cuando yo esté mal, ahí mi esposa sí me apoye, pero cuando mi esposa está mal, ahí yo no la apoyo. Pues no debe de ser así. No debe de ser así, porque por eso los matrimonios fracasan. Estamos dando este estudio, ¿para qué? Para que las familias estén fuertes. Y los que se van a casar prontamente o que pase mucho tiempo, estén fuertes las familias. No es de que yo si lavo los trastes o hago comida o barro, trapeo, ya soy un mandilón, no. ¿Por qué? Porque la gente me va a decir eso, pero nadie va a venir a ayudarme a hacer el quehacer en mi casa, no, nadie. La gente siempre está lista para criticar, para murmurar, para hacer muchas cosas negativas. Pero ¿quién nos ayuda en nuestra familia? ¿Quién nos ayuda en nuestro matrimonio? Entonces esas son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que ayudar, no por el simple hecho de que ya trabajamos, pues ya que la esposa se arregle como pueda. ¿Por qué? Porque imagínense los niños, igual cuando ya hay niños, cuando el esposo o la esposa, los dos se ponen a ayudarle al niño a la tarea, y los niños ya crecen más fuertes, porque saben que está papá y mamá para apoyarles. Su autoestima está fuerte. Si no, ustedes vean en las escuelas, los maestros se dan cuenta de los niños, cómo viven, por su actitud, por cómo actúan los niños. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso. La esposa, ¿qué es? Es una bendición para el varón. La esposa es una bendición, entonces como bendición, pues yo tengo que cuidar mi bendición que el Señor me ha dado, que me ha prestado, porque todo lo que tenemos en esta tierra es prestado, amén. Ahora miren, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera carta de Timoteo, 5, 8. 5, 7 y 8, amén. Vean, les digo que el varón es el responsable y es que nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice así, amén. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es un pasaje muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo le está mandando esta carta a Timoteo. Entonces Timoteo, él ya enseñaba la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, o sea, para que nadie te esté criticando. ¿Por qué? Porque muchas veces uno predica la palabra de Dios, pero muchas veces uno no hace lo que está diciendo la palabra de Dios. Estoy enseñando la palabra de Dios, pero no estoy haciendo lo que viene en la palabra. O sea, yo no estoy actuando, no estoy dando un buen testimonio. Y eso no está bien. Entonces, por eso le dice esto Pablo a Timoteo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que no tengas falla, quien te esté juzgando, quien te esté criticando. Porque si alguno no provee para los suyos, no provee. Nosotros tenemos que proveer en el hogar como varón, en todos los aspectos, no solamente en lo material, en lo físico, sino en lo espiritual también. Por eso muchas veces nosotros les decimos, hagan en su casa, tengan una intimidad con Dios, junte a su familia y léale la Biblia. se me trabó la lengua. Léale la Biblia. Entonces, aquí eso es lo que nosotros dice. ¿Por qué? Porque dice provee en todos los aspectos. Nosotros somos los proveedores. ¿Quién tiene que orar más por su familia? Nosotros. Nosotros tenemos que orar, tenemos que enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles a que obedezcan a la palabra de Dios. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, los varones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de nuestra casa. Nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios. Ahora, para nosotros que nuestro matrimonio funcione, tenemos que
tenemos que dejar que Dios gobierne nuestro hogar. Vamos a ver, ¿y cómo va a gobernar? Ahorita ya tomamos algunos versículos, ya los leímos, ¿verdad? Ya entendimos, ahora tenemos que obedecer a la palabra, porque la obediencia es lo que vale. Porque de nada me sirve que yo esté leyendo y que esté aquí en el culto si yo no voy a practicar. Ahora vamos a ir a la obediencia en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, del 21 al 29. Amén. Aquí ya viene para los dos, tanto como para el varón como para la mujer. No crean que las mujeres se salvaron, ¿eh? Amén. Efesios 5, 21 al 29 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Bueno, entonces aquí para empezar nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así como el varón tiene que obedecer a la palabra, también la mujer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor se refiere al respeto que le tenemos a Dios, a que nosotros nos sujetamos a lo que Dios nos dice. Entonces nosotros nos tenemos que someter primero a Dios, o sea, obedecer a su palabra, los dos, ¿sale? Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Aquí ya es algo bien importante, que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. La mujer debe de sujetarse a su marido, ¿por qué? Porque el marido la tiene que guiar por el mejor camino, por los caminos de Dios. Si el marido no es convertido, pues ahí hay que tener mucho cuidado, porque ¿a dónde me va a guiar mi marido si no está sometido a Dios? Ahí eso lo tenemos que pensar. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cristo qué hizo por nosotros? ¿Qué hizo por la iglesia? Entregó su propia vida. Así nosotros como maridos tenemos que entregar hasta nuestra vida por nuestra esposa. Amén. Entonces dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sale? El marido es la cabeza, el marido es el que manda, porque ya les dije, Dios le va a pedir cuenta al marido, no a la esposa. ¿Sale? Entonces después dice ahí, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es toda la instrucción que Dios le da al hombre, al varón. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Si tú amas a tu esposa, tú la vas a cuidar y tú vas a ver por ella y la vas a proveer y todo. Y tu esposa ahí va a estar contigo porque siente la protección tuya. ¿Verdad? Si tú no la amas, pues te va a valer. Pues le pase lo que le pase, no, pues ya a las horas de la noche, ve a la tienda, ven a traer una caguama, ¿no? A ver, pues si te pasa algo, pues ay, que Dios te cuide. No, nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres un ejemplo de cómo amar a tu esposa? Pues ve el ejemplo de Cristo con la iglesia. Eso es todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nosotros tenemos que entregarle nuestra esposa a Dios, pura, santa, ¿verdad? Que esté bien, tratarla bien, no hablarle golpeado, ¿no? Porque algo hacen mal y luego uno levanta la voz y empieza a decir y a maldecir y a hacer, y eso no está bien. Imagínense, en la calle a lo mejor se han visto, ¿no? Cuando va alguna pareja y el esposo regaña a la esposa, ¿cómo se ven? ¿Verdad? Hasta siente uno feo por la mujer muchas veces, ¿verdad? Lo mismo pasa, también hay mujeres que regañan al marido enfrente de todos, ¿verdad? Y también eso no está bien, y menos nosotros que ya tenemos que testificar acerca de la palabra de Dios. Versículo 28 dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Bueno, allá le vamos a parar en el varón y la mujer, el matrimonio. Ahora vamos con los hijos. ¿Cómo vamos a educar a los hijos? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Amén. Dice así, 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, instruirlos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Aunque él sea viejo, no se le va a olvidar. Por si ahorita los niños están tomando su clase ahí en la escuelita, ellos se van a acordar. No sé si alguien de aquí de niño asistía a una escuelita bíblica, y se acuerdan o no se acuerdan. Entonces, aquí para que vean que la palabra se cumple. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También la palabra de Dios nos dice que a los hijos, cuando también son malcriados o hacen berrincho, cosas así, también hay que darles sus varazos. No se va a morir un hijo por llamarle la atención o por darle una buena nalgada. No le va a pasar nada, porque hay que educarlos, hay que darles duro. También a los niños, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es por su bien. Es por su bien, ¿verdad? Muchas veces se toleran cosas en la casa y desde niños empiezan a tolerar las cosas, y cuando ya son grandes, pues están acostumbrados a hacer lo que quieran. Hay personas, hay gente que hasta en su misma casa se droga, en su misma casa dice groserías, en su misma casa le falta el respeto a la mamá y al papá, y él es el que manda. Y no debe de ser así. Nosotros como padres somos la autoridad. Primero es Dios, ¿no? Que damos el cordón de 3 dobleces. Primero es Dios, después es papá y después es mamá. Y después son los hijos. Entonces los hijos se tienen que someter a lo que digan los papás. ¿Por qué? Porque los papás están sometidos a Dios. No, que me amenazas con irte de la casa. Dios que te bendiga. Dios que te bendiga. Yo voy a orar mucho por ti y Dios te va a guardar donde quiera que andes. ¿Verdad? Porque muchas veces los hijos así manipulan a los papás. Si no me das esto, entonces voy a hacer esto, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta desde niños cuando hacen berrinches? Que no me compraron este juguete, pues me tiro al piso, pataleo y todo, y me lo van a comprar. Pues no, lo levanto a puro nalgadón o a patadones y órale. ¿Verdad? Y no le voy a comprar nada. Entonces eso es lo que nosotros tenemos, porque muchas veces nos hace falta eso, nos hace falta el carácter. El carácter es eso, de que nosotros estamos sometidos a Dios. ¿O qué queremos de nuestros hijos cuando estén grandes? Que le falten el respeto a la gente. ¿Y a quién critican? Al padre. Exactamente, a los padres. Entonces todo eso nosotros tenemos que instruir.
Tenemos que dirigir a nuestros hijos. ¿Sabes qué, hijo? Pues lee la Biblia. Tú vas a tomar tus propias decisiones. Tú vas a vivir tu vida como tú quieras, pero tú ya vas a estar enterado de lo que dice la palabra de Dios. Y no importa cómo Dios te va a jalar, pero Dios te va a traer a sus pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo se los digo por experiencia. Mis papás ya conocían de la palabra y ellos oraban por mí y ellos me compartían de la palabra, pero yo no quería. Yo decía, no, yo no, esto no es para mí. Pero pregúntenme cómo llegué a los pies de Cristo. Y todavía muchas veces todavía sigo recibiendo esas consecuencias de mis actos, ¿verdad? Porque uno hace mucho daño cuando uno anda en el mundo. Entonces, eso es lo que uno quiere evitarle a los hijos, pero los hijos ya cuando son mayores de edad, ellos ya toman sus propias decisiones. Ahorita, por decir, yo les leo la palabra, yo les doy el mensaje, pero ustedes toman la decisión. Y esa decisión va a traer una consecuencia, pero esas decisiones las tomaron ustedes, ¿verdad? Y las consecuencias pues las van a recibir ustedes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al tomar una decisión. Tenemos que, les digo, enseñar a los hijos la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6. Son los primeros libros. Deuteronomio, capítulo 6, del 5 al 7. Deuteronomio 6. Del 5 al 7. Amén. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el hogar, es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Primero, tenemos que enseñarle que debe de amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y vean, esto es una bendición. ¿Por qué? Porque si ustedes se lo enseñan esto a sus hijos se los van a enseñar a sus nietos y luego a los bisnietos y así se va la cadenita. ¿Y qué es lo que están adquiriendo cuando ustedes les enseñan la palabra de Dios? Pues están obteniendo sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñarle a nuestros hijos. Ahora vamos a Efesios capítulo 6 del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Amén. Efesios 6 del 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Aquí nos está diciendo eso, ¿no? A los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es lo que se debe de hacer. Tenemos que obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Nos lo dice en el versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa de Dios, y Dios no miente. ¿Pero qué tienes que hacer para obtener esa promesa? Honrar a tu padre y a tu madre, cuidar a tus padres, cuidarlos, estar al pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque cuánta gente abandona a sus padres ya en la vejez, van y los botan ahí a un asilo, ¿no?
O no, o se los dan, no, que ahora se vaya contigo, ahora contigo, ahora contigo. Pues si el padre o los dos cuidaron a todos los hijos y nadie los quiere cuidar muchas veces, no sabiendo que todos vamos a llegar a lo mejor a esa edad. Y todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente. Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Aquí no es de que uno debe de ser justo también con sus hijos, no como ya me tiene que obedecer, pues ya yo le voy a mandar lo que yo quiera, ¿no? Lo que se me da la gana, no. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. La disciplina a nadie nos gusta, como seres humanos a nadie nos gusta la disciplina, pero tenemos que llevarla a cabo, ¿verdad? Tenemos que crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Aquí también tenemos que tener cuidado muchas veces de nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con las personas que se juntan, con las malas amistades, porque muchas veces esas malas amistades influyen en la vida de nuestros hijos, porque no estamos al pendiente de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los niños, muchas veces dicen, no, pues le pago el transporte ya que se vaya y me lo traiga, ¿no? Cuando están en la edad de la rebeldía, por decir en secundaria, en preparatoria, y usted está pagando, pero usted no sabe el trayecto, qué es lo que venga haciendo su hijo, ¿verdad? ¿Con quién se junta? Muchas veces los niños son buenos porque hay buenos niños, pero ¿qué pasa? Que ya les empiezan a ofrecer el cigarrito, que ya les empiezan a ofrecer la droga, el alcohol, y muchas personas empiezan así por curiosidad, a ver qué se siente, pero acuérdense que es una trampa del enemigo, y después de ahí el enemigo los agarra y no los suelta, y si nosotros no estamos al pendiente, si nosotros no tenemos tiempo para orar, o como ahorita muchos jóvenes también han sido víctimas del suicidio. ¿Por qué? Porque los padres no estamos atentos. Hay que escuchar a nuestros hijos. Eso es lo importante. Ya tuvimos hijos, ahora hay que dedicarles tiempo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué aquello? Tenemos que tener cuidado, no dejar que el enemigo nos arrebate la vida de nuestros hijos. Tenemos que estar al pendiente, orar, protegiéndolos. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando ustedes están orando, intercediendo por su familia, por sus hijos, el Señor los está guardando, los está protegiendo. Pero si no, pues no tengo tiempo, o tengo otras cosas más importantes que hacer, pues no. Ahora les voy a decir una cosa que es bien importante, las casas de Dios. Cuando usted abre la casa para Dios, usted está invitando que la presencia de Dios esté en su casa. Cuando usted dice, yo ya no quiero mi célula, ya no quiero casa de Dios, usted está cerrando su casa a Dios. Y otra vez, ¿quién es el que va a gobernar ahí? Pues el enemigo. Eso es lo que él quiere. Y tiene que tener usted el discernimiento para ver cómo trabaja él. Aquí muchas veces se les ha dicho y cómo trabaja. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él te va a querer destruir, y él es paciente, y él va a esperar el momento exacto para entrar a tu casa. La misma familia va a ser la que te aparte de Dios muchas veces. Pero entonces, ¿y dónde está tu discernimiento? No, pues si mi hijo no va, pues yo tampoco voy. Si mi hija no va, pues yo tampoco. Si mi esposo no va, yo tampoco. Si mis papás no van, pues yo tampoco. No, acuérdense que la salvación es personal. Usted tiene que luchar por su salvación e interceder por su familia. Eso es lo que usted debe de hacer. No, que ya no quiere venir, pues yo voy a orar. Si yo doblaba las rodillas media hora en oración, pues ahora 1 hora para que se le quite a Satanás. Pero yo voy a pelear por mi familia. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, cuántas batallas llevaba el pueblo de Israel y cómo las ganaban, peleando. Y nosotros, cualquier cosita ya nos desanimamos. No, pues es que esto y lo otro. Pero no doblas tus rodillas. Debes de doblar y humillarte delante de Dios, porque la palabra de Dios te dice que si tú te humillas, Él te va a enaltecer, tú vas a ser enaltecido. Pero cuando tú te humillas en intimidad con Dios, tú vas a luchar por tu familia, pues tú tienes que orar por tu familia. Tú ya conoces de Cristo, tú ya probaste la presencia de Dios.
Tú quieres que tu familia la apruebe, pues entonces tú lucha por tu familia. No dejes que Satanás te arrebate tu matrimonio ni tu familia, pero haz las cosas como Dios manda. Si tú quieres bendición en tu casa, si tú quieres bendición en tu hogar, haz las cosas como Dios manda. No estás casado, cásate. Dios no va a bendecir un hogar donde no, el matrimonio no están casados. Eso se le llama fornicación. Eso se le llama fornicación porque no estás casado. Y Satanás puede entrar porque él tiene el derecho legal sobre tu familia porque estás en pecado. Entonces, ¿cómo quieres una restauración? ¿Cómo quieres que Dios restaure tu matrimonio si no estás casado, estás en pecado? ¿Cómo quieres que tus hijos reciban bendición si no estás casado? ¿Y tú cómo puedes bendecir si la bendición de Dios no está sobre tu casa, sobre tu hogar? Ya conocí de Cristo, no estoy casado, pues me caso. Y si no se quiere casar la persona, ¿sabes qué? Entonces hasta aquí la dejamos. ¿Por qué? Porque no estamos pensando igual. Y en vez de que tú me estés ayudando a avanzar, me estás retrocediendo, me estás atorando. Y ni me ayudas ni dejas que yo avance, porque así lo dice la palabra. No dejan que entren ni ellos entran al reino de Dios. Entonces eso es porque ya es momento de que uno tome decisiones en base a la palabra de Dios. Porque les digo, es bien bonito que uno profetice, ¿no? Y va a caer la bendición sobre tu vida, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer lo otro. Y la obediencia, primero obedece para que te vengan las bendiciones. Primero ser una persona obediente a la palabra para que tú tengas cara de levantar tu mirada y decirle: Dios, te pido esto. ¿Verdad? Porque si no, así, ¿con qué cara? Ya conoces de Dios, no te has bautizado, ya te enamoraste de Dios, bautízate. Bautízate. ¿O para qué la piensas? ¿A que vuelvas a regresar al mundo y otra vez el enemigo te dé otra arrastrada? Y ya después, sí, ya vengo y sí me voy a bautizar. No, ahorita es el momento, como ahorita en la oración. ¿Para qué nos esperamos a que estemos pasando por algo difícil? ¿Para qué estamos esperando a que estemos en tribulación, angustia? Que queremos que Dios baja. No, Dios siempre ha estado ahí. Tú eres el que has estado alejado de Dios. Porque mucha gente culpa a Dios. Es que hay mucha maldad en el mundo. Hay guerras, hay hambres, hay pestes. Pues hay mucho pecado. Le tienes miedo al COVID. Ya llevo la quinta, la sexta vacuna. Y el pecado que Él te lleva a la muerte espiritual, a la separación de tu alma con Dios. A ese no le tiene miedo la gente. Ahí no le tiene miedo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no quiere renunciar al pecado. Por eso no toman una decisión. Entonces aquí es lo que les digo, nosotros ya tenemos que tomar decisiones para que nuestra familia, nuestro matrimonio esté bien. Ya estuvo bueno que le demos tregua a Satanás, que lo dejemos entrar. Él se pasea por los hogares cristianos, lo peor de todo, como él quiere. Ya llegué de la iglesia, te dice Satanás: sí, qué bueno, pues ahí siéntate a ver la tela, apréndele a la Rosa de Guadalupe. ¿Verdad? Hasta te voy a dar permiso de que veas un partidito de fútbol. No, hermanos, ya tenemos que ponernos las pilas, porque el tiempo de la venida de Cristo se acerca cada vez más. Cada día que pasa, se acerca más la venida de Cristo. ¿Y nosotros cómo estamos? Miren, vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios 2, del 1 al 15. Tomen esto como un consejo de Dios. Proverbios 2, del 1 al 15. Amén. Proverbios 2, del 1 al 15. Amén. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios,
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. Aquí vean, es lo que les digo. Aquí Dios nos dice, ¿no? Si recibieres mis palabras, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que recibamos su sabiduría, que la guardemos en nuestro corazón, que la atesoremos, que la practiquemos. Entonces dice, si como a la plata la buscares, ¿nosotros qué hacemos? Todo el tiempo tenemos que trabajar para tener dinero, porque sin dinero no podemos hacer nada. Y tenemos que estar buscando la plata, el dinero. Pero aquí te dice, o sea, si así como buscas el dinero, si así como buscas la plata, buscas la sabiduría de Dios, ¿hasta dónde te va a llevar Dios? ¿Verdad? Este libro lo escribe el rey Salomón, nada más y nada menos que el hombre más sabio de todos los tiempos. Entonces él te dice, busca la sabiduría. Busca la sabiduría, ¿por qué? Versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú buscas la sabiduría, vas a entender el respeto para Dios. La gente que no tiene un temor a Dios, que hace siempre lo malo, ¿por qué? Porque ni siquiera conocen a Dios. Por eso hacen cosas malas. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Yo les he dicho muchas veces, no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú empiezas a tratar de obedecer a Dios porque sabes quién es Él. Si tú llegas y estás enfermo, tú sabes que Dios te puede sanar. Si tú sabes que tienes un problema fuerte, tú sabes que Él te puede ayudar porque tú conoces a tu Dios. Pero si no conoces a tu Dios, pues vas a estar preocupado. No vas a poder dormir, vas a estar todo ojeroso, vas a estar hasta enfermo. ¿Por qué? Porque no conoces a tu Dios. Entonces por eso Él te dice aquí, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él dice aquí en la palabra, ¿no? Que busquemos la sabiduría, que se la pidamos a Dios y Él no nos la niega. Pero si yo le pido a Dios sabiduría, pero nunca abro la Biblia, ¿cómo voy a obtener la sabiduría? ¿Cómo voy a entender lo que Dios me quiere decir si ni siquiera leo la Biblia? ¿Verdad? Eso no es. Entonces si yo quiero obtener sabiduría, tengo que estudiar la palabra de Dios, estudiar lo que Dios me está diciendo. Este no es un libro cualquiera. Allí en sus manos tiene la palabra de Dios. El creador del cielo y de la tierra, del universo entero. Es su palabra. Entonces imagínense, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él cuida a los que son justos, a los que caminan rectamente, a los que obedecen a la palabra de Dios. Él los cuida, a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Fíjense, ahorita el mundo cómo está. Si ustedes ven noticias o ven las redes sociales, ¿cuántas mujeres desaparecidas hay? Y las encuentran muertas. ¿Por qué? Nosotros todos tenemos familia. Y nosotros tenemos que orar por nuestra familia, por nuestras hijas, por nuestras madres, por las mujeres, por todos. Y ahorita ya no es como antes, que uno andaba en la calle a las horas de la noche y no pasaba nada. No, ya no. Hasta en el mismo día se roban a la gente. Entonces tenemos que tener cuidado, más que nada hacer conciencia y ver que sin Dios no somos absolutamente nada.
Necesitamos a Dios en cada momento. En cada momento no lo puedes ver, pero Él va ahí contigo. Cuando tú lo invitas, si tú no lo invitas, Él no va. ¿Por qué? Porque tú no lo estás invitando a tu vida. Entonces imagínense, ahora igual les digo, ahora pasar horas de la madrugada o en la madrugada en los antros, todo eso. No, ya no, ya no. Ya tú ya debes de caminar rectamente. Si quieres que Dios te cuide, pues camina rectamente. Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. La equidad es que cada uno recibe lo que le corresponde. Dios te da lo que tú siembras. Si tú te portas bien, pues te va a ir bien. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas correctamente. Pero si tú haces las cosas mal, entonces no te estés quejando por qué no llega la bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Dios te va a ir llevando de nivel en nivel. Cuando empiezas tú a conocer de Dios, eres un nacido de nuevo, eres un recién nacido, un bebé espiritual. Tú tienes que seguir aprendiendo la palabra para que tú sigas creciendo. Y Dios te va a ir llevando a cada nivel dependiendo tu relación que tú tengas con Él. Si tú quieres quedarte bebé espiritual para siempre, pues no hay problema, pero nunca vas a entender lo que dice la palabra de Dios. No vas a tener revelación de la palabra de Dios porque tú quieres ser un bebé. Entonces aquí nosotros tenemos que ir madurando espiritualmente cada vez más, ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Amén. No tenemos que conformarnos, no tenemos que caer en zona de confort, de decir, no, pues ya sé, ya esto, ya lo otro. No. ¿Crees que en toda tu vida te va a alcanzar para conocer el poder de Dios? No. Entonces, si ya probaste de la presencia de Dios, pues dile, tú quieres más y más y más y más. Amén. Entonces aquí después te dice en el versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se cuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esos son los malos, esos son los caminos. ¿A dónde van sus caminos? Están torcidos. Entonces nosotros ya íbamos por caminos torcidos, ya alguien nos presentó a Cristo, pues ya vamos a enderezar el camino. No hay que seguir torciendo nuestro camino. ¿A dónde nos van a llevar esos caminos torcidos? A la muerte. Y no solo física, sino espiritual. Amén. Ahí mismo en Proverbios capítulo 8, versículos 32 al 35. Amén. 8, 32 y 35 dice así: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén. Vean, aquí los dice Dios, ¿no? Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, dichosos los que guardan mis caminos. Dice, atended el consejo, o sea, obedece el consejo que Dios te da. Obedece el consejo y sé sabio, y no lo menospreciéis. ¿Por qué? Porque muchos ya después saliendo de aquí, pues ya dicen, pues estuvo bonita la prédica, pero pues yo voy a seguir como yo quiera, ¿no? Entonces por eso dice, no menosprecies el consejo de Dios. Versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha, dichoso el hombre que escucha a Dios, ese es dichoso, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos al pendiente. ¿Por qué? Porque Jesús puede venir en cualquier momento. Yo ya estoy en oración, en la presencia de Dios, tengo cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque Él puede venir en cualquier momento, ¿sale? Entonces después dice, porque el que me halle, hallará la vida. El que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
Jesús mismo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la vida. Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. Lo vimos la semana pasada. Para terminar, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3. Del 12 al 21, amén. Colosenses capítulo 3, del 12 al 21. Ya con esto terminamos. Ya veo que se están durmiendo, ¿no? Nah, es broma. Otra broma. Amén. Colosenses 3, del 12 al 21, amén. Dice así: vestíos, vamos a leerlo todos para que no... Todos del 12 al 21, amén. Dice así: 1, 2, 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Aquí, este es muy bonito porque terminamos esto de todo comienza en casa, todo comienza en familia. ¿Cómo tenemos que llevar nuestra familia, nuestra casa? Primero, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así debemos de ser cada uno de nosotros. Amén. Y después nos dice en el 13, soportándoos unos a otros. En casa no debemos de dejar que entre el pleito, que entre ahí la contienda, no. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Hay alguien aquí que Dios no le haya perdonado sus pecados? Entonces nosotros también tenemos que perdonar. Nos guste o no nos guste, tenemos que perdonar. Amén. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Empezamos con el amor, terminamos con el amor, que es el vínculo perfecto, es la unión perfecta, el amor. Amén. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Debemos de dejar que la paz de Dios esté en nosotros, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Ahí está la clave. ¿Usted quiere tener un matrimonio, una familia fuerte? Ahí está la clave. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso es lo que tenemos que hacer. Después nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que pasarnos el tiempo adorando y alabando a Dios. Después dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo
todo. Ahí dice todo. ¿Lavas los trastes? Hazlo porque es para Dios. ¿Estás barriendo, estás haciendo algo? Hazlo para Dios. Todo hazlo para Dios. Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie.